Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por colaborarnos y siempre poder informar a la ciudadanía sobre estos importantes acontecimientos. Una vez que se hablaba y se toma como referencia este tema, más no de la seguridad, sino de la inseguridad que se vive aquí en nuestro país con los últimos acontecimientos suscitados en Daule, también que provocan esta incertidumbre por parte de la ciudadanía. Ante eso, Daniel, hay buenas noticias también sobre esta visita presidencial. Coméntenos. Sí, por supuesto. Realmente tenemos que reconocer, China es nuestro segundo socio comercial y realmente es un mercado gigantesco, ¿no? En términos de población, pues es 4 veces la población de los Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es nuestro principal mercado y también se están haciendo esfuerzos para lograr acuerdos comerciales con ellos. Pero en vista de esto, pues ha habido realmente algo muy bueno, ¿no? Siempre el gobierno tiene que ser pragmático en su manera de hacer diplomacia, hacer política pública, y en esa manera pues se han hecho los acercamientos con China del caso, por supuesto, por una parte, para lograr tener un mayor flujo de recursos que se puedan destinar a aquellas cosas que son urgentes para la población ecuatoriana. Menciono la desnutrición crónica infantil porque es un tema que el presidente lo ha mencionado mucho y hay un compromiso muy fuerte con eso, ¿no? Y obviamente esto se dificulta en la medida en que hay que comprometer más pagos para la deuda, que sabemos que eso es una crítica constante. Ahora, obviamente no podemos ser malos pagadores tampoco, porque de otra manera simplemente no podremos obtener recursos a futuros. Una buena parte del presupuesto general del Estado no es de que acumula deuda, pero la deuda tiene que irse reciclando. Entonces, si se empiezan a producir incumplimientos, todo ese ciclo de reciclaje que hay de deuda para poder avanzar en la sostenibilidad se rompe y eso implicaría pues un grave perjuicio para las personas principalmente. Entonces, hay Así un es. compromiso para poder sentarse y revisar, ¿no?, cómo se puede reperfilar esta deuda, ¿no?, para lograr Renegociar. mejores condiciones, exactamente, Ujú. renegociar en los tramos que sean pertinentes, tratar de desatarla en todo lo posible del petróleo ecuatoriano y de esa manera pues esta riqueza realmente sirva para los ecuatorianos y no haya en estos esquemas que han sido denunciados de intermediaciones, que son empresas que venden y que realmente ni siquiera ese petróleo llega a China nunca, ¿no? Simplemente son esquemas financieros que se han montado. Eso Así por es. una parte, y por supuesto este compromiso que hay para hasta finales de este año, pues lograr tener cerrado un acuerdo comercial con China. Eso sería realmente Lo algo ideal. fabuloso, Así es. ¿no? Daniel, estimado Daniel, coméntenos un poco estos temas que se han tratado precisamente en esta visita. ¿Están pensados a establecer estos primeros pasos para formular un acuerdo comercial que se ha marcado con un memorando de entendimiento? Así es, exactamente, eso lo ha manifestado también el ministro de la Producción, ¿no? Ese es el primer paso y en función de eso se están armando pues todo el equipo que tiene que entrar a esta negociación. Y en esta negociación pues muchas cosas pueden pasar, no se puede uno saber de antemano exactamente en qué resulta y él mismo lo ha dicho, no pueden haber sectores que al final del día pues se decida que deben mantener una protección, no, no significa que absolutamente todo y inclusive si fuera perjudicial para el país se lo va a hacer, ¿no? Obviamente hay que ver cada uno de los temas, evaluarlos en su real contexto y en función de eso ir tomando pues las mejores decisiones en la mesa de negociaciones. Entonces, algo Así es. muy bueno, muy positivo, sobre todo para generar empleo. Sabemos que esa es la principal oferta de campaña del señor presidente y todos los esfuerzos finalmente derivan en eso, empleo y bienestar para las personas para que puedan mejorar sus recursos. Así Sabemos es. que esa recuperación existe, ¿no?, y por supuesto tiene que fortalecerse, ¿no? Todos los Así temas se es. van complementando tanto en el ámbito interno de vacunación como el generar esas oportunidades para los ecuatorianos para que sigan generando riqueza. Así es. ¿Cuán importante es, Daniel, consolidar estas alianzas estratégicas? Precisamente porque hablamos de un tema de cooperación internacional, hablamos de un plan también que pueda ayudarnos a salir de esta crisis en la cual nos encontramos mucho más ahondada desde la pandemia. Así es. Bueno, hay un proceso, digamos, que ya culminó en que la Secretaría de Planificación tenía un rol sumamente importante, que era el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que nos marca las flechas hacia dónde vamos. Ya La en este hoja de momento lo que ruta. estamos haciendo es Ujú. caminando, ¿no?, y tomando las acciones necesarias para que esas metas que se han planteado se cumplan. Y entre esto quiero resaltar dos cosas, ¿no? Número uno, también los temas que tienen que ver con la Alianza del Pacífico, ¿no? Todo este impulso que hay de tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador se sigue generando, pero paralelamente también tienen que estar las cosas que tienen que ver con la normativa interna, ¿no? Y hay el anuncio, pues ya en estos días, de entregar a la Asamblea la ley justamente para la promoción de inversiones, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no?, porque no solamente se trata de que bajo los esquemas actuales que tenemos poder vender más, ¿no? O sea, es decir,
te he cortado una pierna anteriormente o te he amarrado una pierna anteriormente y ahora te dejo correr libremente. Eso no hace falta. Sí, me dejas correr, está bien. Pero lo que tengo que hacer es soltarte la pierna para que con toda tu capacidad tú realmente puedas generar ese valor agregado y ser competitivo a nivel mundial. Porque por supuesto, cuando hablamos de acuerdos comerciales y del mundo, tenemos que ser lo mejor posible para nosotros poder captar la mayor cantidad de mercados y consumidores. Entonces la ley para las inversiones realmente es una ley fundamental que va a ser entregada en estos días y permite justamente esquemas de contratación que antes no se podían hacer, o si se podían hacer, el procedimiento era tan engorroso que al final del día sencillamente no sucedía. Y pongo como por ejemplo el tema de las asociaciones público-privadas, que de ninguna manera es la venta, ¿no?, de un activo de propiedad pública hacia privados, sino simplemente se dice, estoy hablando aquí de una carretera que no existe y que nadie la hace y que no se la puede hacer porque no existen los recursos para hacerla en un tiempo prudencial. Entonces, es decir, el sector privado puede apoyar y puede colaborar en ese sentido para poder tener justamente la gestión de esa carretera y complementar esos esfuerzos, ¿no?, del sector público para lograr tener esos servicios. Así es. Los operan, obviamente, porque es un negocio para ellos, pero la propiedad sigue siendo del Estado y sigue siendo de los ecuatorianos. Así es. Entonces, son los temas que se están tratando de posicionar ahí. Sobre todo, Daniel, cuando la deuda, según palabras del primer mandatario, bordearía los 4.600 millones, de los cuales alrededor de la mitad estarían atados a un convenio de comercialización del petróleo. Exactamente, insisto, aquí son estrategias múltiples, ¿no? Entonces, un tema es decir, yo necesito liberar recursos, es decir, lo tengo comprometido ahí, tengo que liberarlo, eso me da recursos. Por otra parte, asimismo, en vez de yo asumir todo el costo en el día de hoy solamente de una obra, con la ayuda del sector privado, en vez de hacer una, hago 7. Tengo más recursos liberados para hacerlo y a la vez permito que más participen en esto. Entonces, realmente es un efecto multiplicador en el cual estamos logrando, obviamente, mayor actividad económica y, por lo tanto, mayor bienestar a las personas. Y no solamente eso, también los temas que tienen que ver con mercado, de fuentes de financiamiento, reformas a las leyes que tienen que ver con mercado de valores, para que realmente las empresas puedan captar recursos, como sucede en otros países. Esto no es nada que se está inventando o reinventando aquí en el país. Eso es lo que sucede, son las principales fuentes de financiamiento de la inversión privada, entonces hay que crear ese marco jurídico o ponerlo a tono para que realmente las empresas se puedan beneficiar de eso y asimismo poder acceder a mejores condiciones de financiamiento. Así es, estimado Daniel, para finalizar, entonces, contextualizando todo lo que usted nos había dicho, es totalmente importante que existan estos acuerdos comerciales, precisamente con este grande asiático que nosotros sabemos la gran trascendencia que tiene, pero más allá de eso hay buenas esperanzas para el país. Por supuesto, este es un camino, ha sido un camino que también tiene sus dificultades y eso pienso que es normal, ¿no? Lo que sería malo sería de que ante las dificultades lo que se haga es claudicar y simplemente no hacer nada. El gobierno está cumpliendo lo que corresponde, los créditos de interés social al 1% están listos, los temas de vacunación van adelante, han sido el gran motor de esta reactivación económica, lo ha permitido, los temas de conectividad rural, porque tenemos que llegar a todas las zonas, ¿no? Destino de inversiones con las leyes, con los acuerdos comerciales que se está trabajando, los temas ambientales. Entonces, hay unas factores que se están cocinando de la manera adecuada y que vamos a ir viendo esos beneficios para la población a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y manteniendo, por supuesto, el esfuerzo en seguir haciendo las cosas. Listo, queremos agradecerle a Daniel Lemus, subsecretario de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación. Muchísimas gracias por estas buenas noticias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes.